Dios les bendiga. Una vez más, Dios nos da el privilegio de poder estar en este medio de comunicación, que nos puedan ver en sus hogares. Para mí es un privilegio el estar aquí compartiéndoles algunas citas de la palabra de Dios, que seguramente si ponen atención, nuestro deseo es que conozcan el plan de salvación. Estamos contentos de estar trabajando al lado de nuestro pastor José Miranda, que está en la iglesia donde estamos, aquí en Napa. La dirección aparece ahí en su pantalla y es un privilegio estar en este lugar. Y gracias al pastor que nos da este privilegio, y a Dios primero y luego al pastor que nos da este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Me ha tocado trabajar al lado del pastor y uno aprende, es lindo trabajar con un siervo del Señor. Dios me les bendiga. En esta linda tarde queremos compartir la palabra de Dios y le hemos puesto en esta hora, le hemos puesto a este mensaje: ven a Cristo y sálvate. Es algo lindo que si entendemos el plan de salvación, eso es hermoso. Y vamos a leer unas citas de la palabra de Dios. Y esto que vamos a leer está en el Evangelio San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Lo leo y ustedes escuchen y tratemos de entender lo que leemos. Y antes de leer la palabra, voy a hacer una oración. Dios lindo, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, compartir tu palabra, Señor Dios. El deseo nuestro es que almas vengan a ti y sean salvas, Señor. Ese es nuestro deseo, que puedan entender el plan de salvación. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques esos corazones y que tengan un encuentro contigo, Señor Jesucristo. Sí, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos este lindo mensaje de esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dice la palabra de Dios: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Tremendo lo que acabamos de leer. Nos damos cuenta que Jesús, siendo Dios, estaba en esa barca. Y llegó un momento cuando esto empezó a suceder en esta barca. Yo me imagino que en ese tiempo no eran, está hablando de una barca. Si decimos barca y un barco es muy grande, ¿va? Me imagino que esta barca era, pues no muy grande ni tampoco muy pequeña, ¿va? Pero que cuando sucedió esta tormenta, los discípulos tuvieron miedo. ¿Y quién no va a tener miedo? Imaginémonos que nosotros estemos en la mar y que empiece a suceder esto, que empiece a suceder. No, lo primero que pensamos, que vamos a morir. Pero algo que hicieron sus discípulos, que me gusta cuando veo esto y leo esto. Dice: vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos de Jesús se encontraban en una situación difícil. ¿Quién de nosotros a través de la vida no hemos pasado por situaciones similares? Tal vez no estemos en la mar, tal vez pero lo podemos aplicar en situaciones difíciles.
Pero algo que vemos que los discípulos recordaron, sabían que iba Jesús ahí y que Jesús les podía salvar. Algo que me llama la atención, que a veces estamos tan cerca de Jesús y a la misma vez tan lejos. Porque si los discípulos hubieran recordado lo que Jesús, unos versículos antes, Él les dijo en el versículo 14, se los voy a leer. Les dijo, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de, perdón, es el 18. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, Él ya había dicho, pasemos al otro lado. Si sus discípulos hubieran puesto atención y si hubieran recordado esto que Jesús ya había dicho, no iban a tener temor de que iban a perecer, no iban a tener miedo, porque iban a estar seguros de que iban a cruzar, porque ya lo había dicho Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo lo había dicho. Pero no recordaron eso que Jesús había dicho. Y es por eso que cuando empezaron a vivir esto, ellos tuvieron miedo. Y vuelvo a repetir, ¿quién no tendría miedo cuando sabemos que vamos a perder la vida? Pero qué bueno que los discípulos recordaron que ahí iba Jesús. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Porque recordemos que Jesús, como Dios, Él sabe todas las cosas. Y vemos que la barca iba, sus discípulos hicieron lo que muchos de nosotros no haríamos en situaciones como estas. Y fue que se acercaron a Jesús. Ellos sabían que su barca se estaba hundiendo. Sabían que iban a perecer, sabían que iban a pasar a la historia. Pero se acordaron que Jesús estaba en la barca y por eso corrieron a buscar la ayuda del Maestro. Qué tan importante es buscar esa ayuda. Y saben que cuando nosotros buscamos, dice otra parte de la Biblia, dice que el que toca se le abre, el que busca encuentra y al que pide Dios le da. Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, todo lo sabe. Él tal vez nosotros no tenemos necesidad de decir lo que necesitamos, pero si algo tiene Él que le agrada, que nosotros le reconozcamos que Él es el único que nos puede ayudar, que Él es el único que nos puede sacar adelante de lo que estemos viviendo. Y aquí, cuando ellos fueron a Él, Él les escuchó. Tal vez en estos momentos, yo no sé, por lo que estás pasando, tú que nos estás viendo, tal vez tu matrimonio está a punto de terminar. Tal vez tu economía, tal vez tu ministerio, tu salud, tu corazón se han estado hundiendo en el fracaso, en el dolor y destrucción. Pero este es el día en el que debes correr en busca de ayuda. Este es el día en el que debes humillarte ante Dios. Este es el día en el que debes clamar con todo tu corazón y decirle a Jesús, Señor, necesito que intervengas en esta situación. Saben que Dios es bien grande en su misericordia, en su amor. Hoy tuve el privilegio de conocer a una señora de 70 años. Y la conocí en Stockton. Yo tuve una cita en una clínica y ahí estaba y platicamos. Algo que me impresionó, me gustó. Ella decía que su hija, a la edad de 14 años, alguien la raptó, se la llevó. Por 6 años esta señora andaba buscando a su hija, no sabiendo nada. Algo tremendo, ¿verdad? Para una madre el haber perdido a su hija de esta manera. Y dice ella no conocía de Dios nada, pero que un día iba caminando rumbo a su casa y iba pasando en una iglesia,
una iglesia de morenitos, que escuchó que estaban cantando, escuchó que estaban alabando a Dios. Y dice que ella se paró y entró a la iglesia. No sabía ella nada de Dios. Y la persona que los estaba recibiendo ahí en la entrada, en la puerta, hablaba español. Le dio la bienvenida. Ella le dijo su necesidad. Ella le dijo por lo que estaba pasando. Y fueron al pastor, le dijeron su necesidad. El pastor vino, hizo una oración por esta necesidad que estaba viviendo esta señora. Y ¿saben lo lindo de esto? Que Dios, nuestro Dios es un Dios vivo. Escuchó la oración que hizo el pastor, y a los 2 días después de que él hizo la oración, después de que ya habían pasado 6 años, ¿saben lo que sucedió? Su hija llegó a su casa. A partir de ella empezó a ir a la iglesia. El pastor le recomendó que fuera a una iglesia hispana, una iglesia donde hablaran español. A partir de entonces, esta señora le entregó su corazón a Jesucristo. Invitó a Jesucristo a que entrara a su corazón, y ahora es una linda viejecita que predica del evangelio a quien se le pone enfrente. Lo último que pasó en esta semana, ella misma nos daba testimonio. Su hija tenía que ir a migración, tenía una cita, pero tenía que llevar un abogado. Pero no pudo, no tenía para pagar al abogado. Y fue con su mamá. Después de que la hija no quiere saber nada de Dios, fue con su mamá a decirle que hiciera una oración por ella. Su mamá hizo una oración por ella y le dijo: Dios, tú eres nuestro abogado, tú nunca pierdes un caso, yo te pido que ayudes a mi hija en esta cita. Cuando su hija se presenta ante migración y le preguntan por su abogado, pues no iba su abogado con ella, pero ella recordó la oración que había hecho su madre. ¿Y saben qué? Que su hija le dieron, ya es ciudadana, y ella está contenta, y ahora empieza no quería a su mamá, ahora la empieza a cuidar, empieza a preocuparse por su mamá, porque se está dando cuenta que del Dios que ella le está hablando es un Dios real. Y de ese Dios te estamos hablando en esta hora. Ese Dios que ahí donde tú estás, lo único que quiere es salvarte. Lo único que quiere que tú vengas a Él, que le digas qué es lo que estás pasando, que le digas, y Él en su grande misericordia, dice la palabra de Dios, que Él es grande en su misericordia, lento en la ira y grande en su misericordia, que no se puede medir. La misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande, 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 y por eso estamos aquí, porque un día la misericordia de Dios llegó a nosotros. Y siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que lo mejor que ha pasado en mi vida es haber recibido a Jesucristo, es haberlo invitado a que entrara en mi corazón, y Él entró en mi corazón, me perdonó. Eso es lindo, y eso es lo que Dios quiere para contigo, no importa lo que estés pasando. Sabes que para mí es un privilegio el poder estar aquí. Créelo que el tiempo de este día, este tiempo es el mejor, porque estamos hablando de Dios, de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y para nosotros, esto es lindo, porque dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ese es nuestro deseo, que conozcas al Señor Jesús, que invites al Señor Jesús, que entre en tu corazón. Algo que no se me va a poder olvidar, que en una ocasión tuve la oportunidad de hablarle a un joven de 21 años de este plan de salvación que ahora mismo te estamos hablando, y no le hablé. Un día fui yo a la clínica a sacar una muela. Eso sucedió el martes en la tarde, y el miércoles no voy a trabajar, y el jueves
regreso y me doy cuenta que están hablando ahí los compañeros del trabajo de algo que había sucedido. ¿Saben qué sucedió? Que este joven se quitó la vida. Lo encontraron su carro ahí sobre la carretera y se fue a un árbol y se quitó la vida, se ahorcó. Y eso, créanlo, es algo que la Biblia dice que nosotros les hablemos a la gente. Y yo creo que tuve la oportunidad de hablarle a este joven. Y por eso hoy en día, por eso es que nosotros les estamos hablando. Porque Dios es lindo, Dios les quiere salvar, nos quiere salvar. Él vino al mundo a salvar para todo aquel que cree. Él dejó un mandato, no dijo que era opción que si queríamos o no. Él dijo, antes de ascender a los cielos, Él les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que creer en Jesús. Estamos viendo que sus discípulos aquí, lo que leímos, que ellos acudieron a Jesús para poder ser salvos, para no morir. Yo no sé cuántas veces has escuchado el plan de salvación. Yo no sé, tú lo sabes. Yo no sé si es la primera vez. No lo sé. Lo que sí sé, que Dios, antes que llame a alguien a cuentas, primero le da la oportunidad de escuchar el plan de salvación. Lo que hoy, en esta hora, estamos tratando de que escuchen el plan de salvación, crean en Jesús, le acepten en su corazón y Él va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida a un grado de 180. Así es cuando Jesús entra en el corazón del hombre. Entonces vemos y que aún no es demasiado tarde para buscar ayuda con el propósito de no hundirte. Tal vez puede ser que el orgullo te haya imposibilitado escribir o ir a donde un pastor o líder, el cual te dé un consejo sabio de parte de Dios. Pero hoy es el día de correr en busca de ayuda. Hoy es el día de quebrantar todo ese cascarón de apariencias y enfrentar la realidad de la mano de Jesús, de aquellos que te encaminen con consejos sabios y oportunos para la situación que estás viviendo. Muchos prefieren evadir los problemas que los están hundiendo y es por eso que terminan destruidos, pero tú no puedes irte a fondo ya que Jesús está en tu barca y a tu lado. Tienes gente que te ama y anhela lo mejor de Dios para ti. Así que si te estás hundiendo, busca ayuda. No quedes con los brazos cruzados. Dios te está hablando. Créelo que este es Dios. Es Dios que a través de este medio, Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Yo no sé si lo que está pasando en el mundo no te dice algo, no te dice que esto se va a acabar. Todo principio tiene un fin y Jesús, Él prometió que iba a volver a venir. Pero ¿sabes por qué no ha venido? Porque tal vez tú no habías escuchado el plan de salvación, porque tal vez tú no habías tenido la oportunidad de escuchar este plan lindo que Dios en el mismo cielo diseñó para salvarnos. Tal vez has escuchado este versículo que es muy conocido en San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero tienes que creer. Tienes que creer. ¿Qué es creer? Creer en la palabra de Dios, creer que lo que está en la Biblia, eso es para ti. A veces nos interesamos en leer varios libros, pero de la palabra de Dios. No, hoy en día la mayoría tienen la Biblia en sus hogares,
pero la tienen en un lugar allá que está empolvada, nunca la han leído, nunca se han tomado ese tiempo, prefieren leer otros libros y qué bueno, ¿verdad? Es bueno leer, pero mucha gente no quiere saber de Dios. ¿Saben por qué unos no quieren leer la palabra de Dios? Porque no quiere que la palabra se oponga a la vida que ellos están llevando. Pero sabes una cosa, que cuando leemos la Biblia, a toda pregunta, aquí está la respuesta, porque es palabra de Dios. Si me preguntan a mí de qué manera conocí a Jesús, la primera vez que abrí la Biblia, me empezó como si me conociera. Ahí encontré lo que yo andaba practicando, todo lo malo. Y de ahí en adelante ya no había paz en mi corazón, hasta que le pedí perdón a Jesús, hasta que lo invité a que entrara en mi corazón, y saben que eso es bien lindo, es algo que no se puede explicar, solo cuando tú tienes esa experiencia con Dios, con Jesús. Su presencia es linda, su presencia es incomparable, su presencia trae paz, su presencia es maravillosa. Y sabes, si estás enfermo, cuando su presencia llega, cuando Él se hace presente, la enfermedad se va. Pero más que la enfermedad, Él quiere salvar tu alma. Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A eso vino Él. Y ese es nuestro deseo. Nos daría mucho gusto que entendieran este plan de salvación, nos acompañaran en la iglesia Vino Nuevo y que juntos aprendamos de la palabra de Dios, que se acerquen ahí al pastor, que se acerquen a un líder y que puedan decir: nos va a dar gusto saber que ustedes escucharon por este medio el plan de salvación y lo entendieron. Eso nos va a dar gusto. Créanlo, que estamos aquí ese es nuestro deseo, eso es nuestro deseo, que ustedes conozcan a Jesús, a ese Jesús que cambia vidas, ese Jesús que pronto viene. Él prometió que iba a regresar. Y sabían ustedes que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y si Él dijo que iba a volver a venir, Él va a volver a venir. Pero, ¿cómo va a volver a venir? Él dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. Si nosotros supiéramos cuándo va a llegar el ladrón de nuestra casa, no la dejaríamos sola, estaríamos ahí pendientes. Pero el ladrón llega cuando menos pensamos. El ladrón llega cuando no estamos ahí. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos Él va a venir. Pero saben que ahora Él ya no viene a morir. Ahora viene por una iglesia, dice, una iglesia santa, una iglesia que está haciendo su voluntad, una iglesia que Él está buscando. Él no viene por ninguna religión, llámese como se llame. Nosotros hoy en día no les predicamos religión, les predicamos el amor de Dios, les predicamos el Evangelio, que el Evangelio es Jesús. El Evangelio son buenas nuevas para los que conocemos, buenas nuevas para los que conocemos. Ese es el Evangelio, es poder de Dios el Evangelio. En una ocasión a Jesucristo le preguntaron: oye Jesús, porque en el tiempo de Jesús también habían religiones como hoy en día. Y le decían: dinos cuál es la verdadera religión. ¿Y saben lo que les contestó Jesús? Bien fácil les contestó esa pregunta. Aquellas gentes querían escuchar que la religión de ellos era la verdadera, que la religión de ellos era la que los iba a salvar. Y saben que Jesús les contestó bien sencillo, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Hoy en día solo Jesús, si tú quieres un día ir al cielo, necesitas invitar a Jesús en tu corazón, que te perdone todos tus pecados, que Él entre en tu corazón. Y un día vas a estar delante de su presencia para que le adores por toda una eternidad. Eso es algo lindo, eso es algo glorioso, eso es algo que yo anhelo. Mi oración para con Dios es de que me ayude a seguir caminando en sus caminos. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno, porque lo bueno cuesta, pero saben que tiene una recompensa
gloriosa, tiene una recompensa linda que Jesús prometió, y lo que Él promete lo cumple. Él no es como nosotros, que muchas veces prometemos y no cumplimos. Dios es fiel, y si Él lo prometió, Él lo cumple. Ese es nuestro deseo, que podamos entender, que puedan entender que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y vuelvo a repetir, no importa lo que estés pasando. Si alguien te dijo que Dios no te perdona, en esta hora yo te digo, respaldado por la palabra de Dios, que Dios te perdona. Que Dios te perdona, no importa qué hayas hecho, no importa. Si vienes con un corazón constricto y humillado y le pides perdón, Él te perdona, y créelo que vas a poder tener paz, la paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque mi paz permanece para siempre. La paz de Jesús es linda, la paz de Jesús es hermosa, esa paz que muchos quisieran, pero porque no se han atrevido a hacer esta decisión de invitar a Jesús. Pero en esta linda noche, Dios te habla a ti. Dios te está hablando a ti. Nuevamente vuelvo a repetirte, no importa por lo que estés pasando, no importa. Así como los versículos que leímos, que estaban viendo que iban a perder la vida los discípulos, que estaban viendo que iban a pasar a la historia, y fueron a Jesús y clamaron a Jesús, y Jesús despierta, y algo poderoso, algo tremendo, ¿verdad? Que lo que leímos, que aún la misma naturaleza obedece a Jesús, porque Él es Dios. Él creó los cielos y la tierra, aún los cielos y la tierra le dan adoración a Dios. Y sabes que lo único que nosotros le podemos dar a Dios es adoración. Esa adoración, eso es lindo, eso es hermoso, y queremos que ahí donde estás, con tus propias palabras, invita a Jesús, pídele perdón, invítalo a que entre en tu corazón, y que después de esto vas a ver que es una linda experiencia el que Jesús pueda entrar en tu corazón, y que escuchemos el día de mañana que a través de este medio tú entregaste tu vida a Cristo. Créelo, eso va a ser lindo. Que Dios me les bendiga, y ojalá escuchemos muy pronto testimonios de gente que ha sido salvada a través de este medio, escucharon el plan de salvación. Dios me les bendiga, Dios, y que sigan conociendo, que sigamos conociendo juntos. Esperamos verles en la iglesia Vino Nuevo. Ahí aparece la dirección en su pantalla. Dios me les bendiga.